Seguimos desmontando las redes que encarecen la contratación pública y que generalmente están vinculadas con las redes y con los actos de corrupción. Empleo para que las familias vivamos con dignidad. Segundo, seguridad para que las familias vivamos en paz. Y tercero, equidad social y económica para que podamos construir una verdadera estabilidad democrática. Para ubicar los recursos que complementen el pago a los maestros jubilados del 2008 al 2010 dentro del presupuesto general del Estado del año 2019. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el resumen de noticias de esta semana. No sin antes recordarles que nos pueden seguir a través del canal 42 de Quito, también a través de la radio de la Asamblea Nacional y por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Arrancamos con la información. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional se solidarizó con los familiares del doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, tras su fallecimiento. En los próximos días, la Asamblea Nacional rendirá un homenaje póstumo tras su partida. Con un minuto de silencio, el Pleno de la Asamblea Nacional se solidarizó con la familia del doctor Julio César Trujillo, fallecido el domingo a causa de un accidente cerebrovascular que lo aquejaba desde el pasado 14 de mayo. Los asambleístas Elizabeth Cabezas y Marcelo Simbaña reconocieron la trayectoria y legado de Trujillo. Su invaluable aporte al país, sus luchas en la defensa de los derechos humanos y el legado por la reinstitucionalización del Estado ecuatoriano. Julio César Trujillo Vázquez. Su ejemplo y trayectoria serán eternos. Un hombre ilustre que difícilmente ingresará al cofre del olvido. Es así que el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución a través de la cual dispone la entrega en los próximos días de la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte como homenaje póstumo por su contribución a la sociedad y a su vez sumarse al duelo nacional por el lamentable fallecimiento de Julio César Trujillo. En los que él se entregó al trabajo, a la defensa de los derechos y permanentemente a la búsqueda de la justicia en distintos ámbitos. Durante la sesión plenaria 596, el Pleno de la Asamblea posesionó a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de jueces principales, Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri Yanga, Fernando Muñoz Benítez, como suplentes, Wilson Ortega Caicedo, Ivonne Coloma Peralta, Juan Maldonado Benítez, Richard González Dávila y Roselbel Macario López. Vamos a continuar con nuestras gestiones, asumiremos, como lo hemos hecho hasta la presente fecha, resolviendo todas las causas estrictamente conforme establece la Constitución y la Ley Orgánica Electoral. De la misma manera, la Asamblea posesionó a los miembros del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Marco Naranjo Chiriboga, en representación de los jubilados, y Wilmer Cóndor Paucar por los afiliados activos, quienes hablaron de los temas a tratar una vez que asuman sus cargos. Realizar políticas, que es lo que nos corresponde como miembros del directorio en representación de los jubilados y de los afiliados. Nos prestamos desde hace años, porque esto viene desde años atrás, unos 8 o 10 años atrás, y en función de una forma técnica poder determinar si efectivamente esto amerita hacer cambios trascendentales. Quedó pendiente el tratamiento de un cambio en el orden del día de un proyecto de resolución de iniciativa del asambleísta Ana Bley Marín, que permitirá dar seguimiento al estado de excepción declarado por el presidente de la República al sistema de rehabilitación social del Ecuador. Mariela Logroño, TVL Noticias. Informe a la Nación 2019. Este viernes el presidente de la República, Lenín Moreno, brindó su informe a la Nación. A continuación les presentamos un resumen. De entrada, el presidente de la República, Lenín Moreno, destacó las palabras del titular de la Asamblea Nacional, César Ritardo. Ha sido grato escucharlo, señor presidente de la Asamblea. Qué buenos propósitos. Juntos lo vamos a hacer.
juntos los vamos a volver realidad. A 2 años de gestión sostuvo que se marca un antes y un después en su gobierno. Que tenía vida para rato, pero en verdad no era así. Lo que sí tenía vida eran los roedores que merodeaban en los vagones. Eso sí estaba vivo. Y presentó varias cifras. En el 2018 el Estado ahorró más de 450 millones de dólares con la restricción en el sistema de contratación, dijo. Seguimos desmontando las redes que encarecen la contratación pública y que generalmente están vinculadas con las redes y con los actos de corrupción. Sostuvo que se fusionaron 13 instituciones del Estado, que la recaudación tributaria en el 2018 superó los 15.000 millones de dólares y que el hueco fiscal se redujo a 3.500 millones de dólares. Es el resultado obtenido en la historia del país, el mejor resultado obtenido en la historia de nuestro país. Respecto de la inversión extranjera, en el 2018 Ecuador recibió 1.400 millones de dólares de multilaterales, así como los 10.200 millones de dólares por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para infraestructura y fomento productivo y para continuar protegiendo a los más necesitados. En el sector agrícola, la Corporación Financiera Nacional entregó 110 millones de dólares en créditos a más de 1.000 emprendedores y que 450 millones de dólares llevaron más agua al campo con la denominada Misión Agua Segura. 116 proyectos de agua y saneamiento que benefician a 2 millones de personas en 94 cantones. En el sector hidrocarburos, dijo que se busca dinamizarlo. Para ello se rescató el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Parece imposible, lo rescatamos y en las próximas semanas concluiremos la interconexión entre Coca-Cola, Sinclair y nuestra querida ciudad de Guayaquil. Sobre vialidad, dijo que 800 millones de dólares reconstruyeron y ampliaron carreteras y puentes, lo que hará realidad el corredor vial entre Quito y Guayaquil, que incluye pasos laterales, túneles y el denominado tren playero. Propiciarán emprendimientos y llevarán bienestar a millones de compatriotas. En lo político, destacó el acuerdo legislativo alcanzado días atrás y que permitió la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional. También hubo espacio para el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el desaparecido Julio César Trujillo, a quien el público lo aplaudió de pies. Lenín Moreno destacó su trayectoria política. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Previamente y en el marco de la sesión solemne desarrollado en el Salón del Pleno Nela Martínez, también intervino el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Aquí los detalles. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, inauguró el Informe a la Nación 2019 con su discurso. Como primera autoridad de la función legislativa, expresó la apertura desde el primer poder del Estado para coordinar y procesar leyes orientadas a resolver las necesidades de los ecuatorianos, que son: empleo, para que las familias vivamos con dignidad. Segundo, seguridad, para que las familias vivamos en paz. Y tercero, equidad social y económica, para que podamos construir una verdadera estabilidad democrática. Los ecuatorianos merecen una Asamblea Nacional con menos confrontaciones y más soluciones. Merecen un Parlamento moderno, de puertas abiertas, dijo. A partir de un acuerdo por la gobernabilidad suscrito entre diferentes bancadas y grupos políticos. Paralelamente indicó la importancia de fortalecer la estabilidad democrática, aprobando leyes que contribuyan al combate de la corrupción. Por ejemplo, necesitamos implementar mecanismos de protección al denunciante y garantizar la recuperación de capitales. Nuestro sistema institucional y jurídico tiene con urgencia que fortalecerse. Además de aprobar leyes que permitan la agilidad en el sistema judicial y de investigación. Esta es otra de las prioridades para el presidente de la Asamblea Nacional. A mis compañeros legisladores, a activar de manera transparente y objetiva los procesos de fiscalización. El buen uso y oportuno de esta facultad constitucional será nuestra mejor herramienta para contribuir contra la lucha de la impunidad. Mientras que en materia de trabajo dijo: siempre buscaremos priorizar la generación de empleo sin precarizarlo, entendiendo la realidad local y los permanentes cambios
que se generan en el mundo laboral. Y en materia económica, pedimos al Ejecutivo diseñar las condiciones para que los gobiernos autónomos descentralizados se conviertan en nuevas puertas para la atracción e inversión del sector privado, siempre en el marco de su competencia. Y puso mayor énfasis en materia de seguridad. La primera acción que nos corresponde en este Parlamento es revisar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a fin de evitar que los vacíos legales sean utilizados para evadir el imperio de la ley. Un trabajo colectivo será el único camino que lleve a construir un país próspero con una democracia estable. Así terminó decretando el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Denuncia de delitos sexuales. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, analizó la coyuntura legislativa, así como la conformación de las comisiones parlamentarias. El titular del Parlamento ecuatoriano vio como positivo el diálogo entre las distintas bancadas. En esta ocasión, el programa Tercer Debate, que se transmite por la señal de la televisión legislativa, contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. El titular del Legislativo evaluó sus primeros días de gestión. Y las demandas son casi similares a las que nosotros podemos recorrer todo el país. Por ejemplo, demandas de que haya una estabilidad democrática, demanda de que debemos generar mejores condiciones para el empleo ciudadano. Respecto de los acuerdos alcanzados con las distintas bancadas legislativas, Litardo señaló: me parece que en la medida que la Asamblea pueda generar este accionar, en donde dejemos de tener las primeras planas de los conflictos internos que se han dado acá en la Asamblea y comencemos a tener primeras planas en los medios de comunicación de consensos para mejorar el trabajo, para mejorar la seguridad ciudadana. Cuando tengamos esa agenda clara, vamos a mejorar el nivel de aceptación de las personas. Y es que hasta este último miércoles al interior de la Asamblea Nacional se discutió la designación de autoridades en las comisiones permanentes. O sea, que haya este tema democrático interno tampoco es malo. Me parece que esa visión en donde antes había una imposición, un solo gobierno, una sola línea política que manejen todos, era una posición tal vez no correcta, democráticamente sí, pero tal vez en la forma como se funcionaba no correcta. Por otro lado, Litardo informó respecto de la agenda que llevará adelante el Parlamento hasta el 2021. En principio, entender que lo que necesitamos es generar trabajo, y generar trabajo tal vez implique un poco, tal vez buscar mecanismos, ser ingeniosos, ser creativos. Tampoco se descarta que el legislativo entre en un proceso de optimización. Vamos a revisar, tenemos que revisar cómo están las finanzas internas también. ¿Austeridad que incluiría qué temas? Revisar un poco cómo optimizar los recursos. Me parece que es importante verificar cómo optimizamos los recursos, cómo potenciamos también las capacidades internas. Son los ejes de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero al volver más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. La Asamblea Nacional da seguimiento a la situación de los jubilados en el país. El presidente de la legislatura mantuvo una reunión con el legislativo y representantes de los jubilados, en donde se llegaron a varios acuerdos. Maestros jubilados que se apostaron en los exteriores de la Asamblea en clamor al pago pendiente del incentivo jubilar ya tuvieron respuestas inmediatas del gobierno. Luego de una reunión que mantuvieron con el presidente del Parlamento, los ministros de Trabajo y Finanzas y 2 representantes del sector de jubilados firmaron un acta de compromiso para dar una solución definitiva y hacer efectivo este reconocimiento que beneficiaría a los maestros jubilados del país. El presidente de la Asamblea, César Litardo, se comprometió a conformar una comisión tripartita entre los involucrados para mantener reuniones mensuales y hacer un seguimiento al cumplimiento del pago del incentivo jubilar. Entre los compromisos están: los ministerios de Economía, Trabajo y el Gobierno Central cumplirán con la entrega de $350 millones que constan en el presupuesto general del Estado aprobado en el 2018. Los ministerios de Finanzas y de Trabajo sesionarán este lunes 27 de mayo
para coordinar la emisión de la reforma al Acuerdo Ministerial 2018-185, con el fin de que el Ministerio de Finanzas incluya en el presupuesto de este año el pago de incentivos a los maestros jubilados de los años 2008 al 2010. Para que en forma mensual se evalúe y se haga un seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos. Con un apretón de manos se cerró este acuerdo, al que llegaron las autoridades con los maestros jubilados, pero con el compromiso de que se cumpla. Minutos más tarde, los jubilados, liderados por el legislador Homero Castañer, se dirigieron a los maestros que hacían huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea. Las buenas noticias llegaron para este sector. Para ubicar los recursos que complementen el pago a los maestros jubilados del 2008 al 2010 dentro del presupuesto general del Estado del año 2019, es decir, este año. Los jubilados también levantaron su voz. En representación de este grupo, Alfonso Llanes señaló que se mantendrán expectantes a este incentivo jubilar que a muchos les adeudan desde el año 2008. Tengan la seguridad y queremos que en este año 2019, como había sido nuestro objetivo, sean pagados, como dijo el propio señor presidente de la República. Cabe señalar que el monto que adeuda el gobierno a este grupo bordearía los $900 millones. De ese valor, 350 se debían pagar en el 2019. Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta Lenin Plaza continuará al frente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, mientras que la legisladora Tangi Vera fue elegida como vicepresidenta de dicha mesa. Estas autoridades corresponden a la elección del periodo 2019-2021. Con 8 votos afirmativos, la Comisión de Soberanía Alimentaria eligió a Lenin Plaza como su presidente. La moción fue presentada por Diana Saltos. Siendo la presidente de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, mociono al licenciado Lenin Plaza para el periodo 2019 y 2021. El presidente Lenin Plaza agradeció el voto de confianza de sus colegas y se comprometió a trabajar en el tratamiento de leyes que beneficien a los ecuatorianos. Esto no es más que me invita a renovar el compromiso de seguir trabajando con mayor empeño que incluso al que veníamos realizando y que recibió la aceptación de ustedes. Como hemos dicho, aquí no hay partidos ni camisetas políticas, todos trabajamos por el Ecuador. Para elegir a la vicepresidenta, el asambleísta Boris Estupiñán mocionó por Tangi Vera. Como asambleísta y como representante de Manabí, siempre ha tratado de tener el beneficio que sea repartido hacia todos los sectores. Por eso me permito mocionar a la presidenta, a la compañera Tangi Vera. Con 8 votos afirmativos y 2 abstenciones, la asambleísta por Manabí fue electa como vicepresidenta de la comisión. Ella dijo que el sector agropecuario y pesquero necesita políticas públicas urgentes. El anhelo de cada uno de los integrantes de esta comisión, sin duda alguna, es el desarrollo del sector agropecuario, y estoy segura que lo vamos a lograr. Una vez posesionadas las autoridades de la Comisión de Soberanía Alimentaria, la mesa decidió sesionar el próximo miércoles. Esto para reestructurar las subcomisiones encargadas de los temas de ley de pesca y del desarrollo agropecuario y pesquero. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Justicia aprobó el cronograma de actividades hasta el 2021. Dentro de los temas de discusión están las reformas al Código de la Democracia. Con 9 votos, la Comisión de Justicia aprobó el cronograma de trabajo. Sus ejes de acción tendrán como base la fiscalización. La asambleísta Jimena Peña presidió por primera vez la sesión de justicia. Si bien nosotros tenemos una comisión de fiscalización que tiene como tarea procesar juicios políticos y seguimientos, yo creo que dentro de la comisión, con la iniciativa de ustedes, podríamos fortalecer la tarea de fiscalización a la implementación de las leyes que hayamos aprobado como comisión. Pero además harán un seguimiento a los proyectos de ley cuyo informe para primer debate está pendiente. El tema de la agenda de fiscalización con temas que ustedes traigan a la mesa. También implementar metodologías para el seguimiento, la implementación de las normas aprobadas. Dentro de los proyectos de ley aún en análisis se encuentran las reformas al Código de la Democracia. Lourdes Cuesta reveló los plazos. Tenemos que recordar que tenemos el candado de que no se puede reformar la ley electoral hasta un año antes del momento de elecciones. Esto es máximo febrero. Lo que quiere decir que nosotros deberíamos tener un informe para segundo debate a más tardar en diciembre. En el Consejo de Administración de la Legislatura existen 3 proyectos de ley también en torno de reforma al Código de la Democracia.
Eso quiere decir que hasta lo que va de la fecha tendríamos 7 proyectos pendientes. Precisamente la asambleísta Andrea Yaguana presentó su proyecto de reformas al Código de la Democracia. Y aquellos candidatos que tenían algún fin político utilizaron instituciones del Estado, utilizaron vehículos y recursos del Estado para hacer promoción política. Lo que estamos planteando específicamente es la descalificación de aquel candidato que utilice estos recursos para hacer promoción electoral. Otro de los temas de discusión son las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de la Función Legislativa y el proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con sus nuevos integrantes, la Comisión de Desarrollo Económico retomó el tratamiento del proyecto de ley de fomento artesanal. De otro lado, y por unanimidad, la mesa aprobó los informes no vinculantes a los vetos parciales del Ejecutivo, a los proyectos de reformas a las leyes de eficiencia energética y a la ley de aviación civil. El proyecto de ley de fomento artesanal fue un eje de análisis al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. El titular de la comisión, Esteban Albornoz, habló de las trabas para incluir en la propuesta incentivos económicos. Lamentablemente, por iniciativa legislativa no podemos generar incentivos económicos y eso genera mucha complicación en concretar proyectos de ley que realmente impacten positivamente. Ante ello, el legislador Guillermo Celi planteó que como comisión no debería esperar una iniciativa del Ejecutivo, sino al contrario. Sino que hacer una propuesta nacional con los actores sociales, gremiales en esta comisión y luego hacérsela conocer al Ejecutivo. Mientras que la asambleísta María Mercedes Cuesta contó que en su despacho ha recibido varias denuncias sobre la entrega de certificación que validaría su profesión en el ámbito artesanal. Estos señores cobran entre $800 y $1.000 para que usted se acredite como artesano en belleza. Ya, pero hay otros que no pueden. El sector también presenta un problema, no hay claridad en la institucionalidad. ¿Ustedes cuándo se ponen de acuerdo? Porque tienen no 3, tienen 5 federaciones, tienen 5 directivas, cada uno pide una cosa diferente. Creo que la gran responsabilidad que tiene esta comisión es justamente lograr eliminar estas diferencias dentro de los distintos grupos artesanales. Finalmente, la Comisión de Desarrollo Económico, por unanimidad, aprobó los informes no vinculantes sobre los vetos parciales a los proyectos de ley de eficiencia energética y de aviación civil. Para la primera propuesta, se ratificaron en el primer artículo y se allanaron en todas las observaciones del Ejecutivo, mientras que en la de aviación civil se ratificaron en el artículo 17. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Niñez retomó con las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. De otro lado, en los próximos días la comisión recibirá representantes de varias instituciones del Estado, a fin de que expliquen sobre el cumplimiento de las recomendaciones que formuló la Comisión Ocasional AMPETRA. A puertas de concluir con el borrador del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez, la Comisión Ocasional a cargo de este tema recibirá en los próximos días a varias instituciones que aún no han rendido cuentas a fin de que expliquen si han cumplido o no con las recomendaciones de la Comisión AMPETRA, encargada de la investigación de los casos de abuso a menores en instituciones educativas. Para el legislador Ángel Sin Maleza, hasta el momento, 3 instituciones, la Fiscalía, Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura, han presentado información, pero que a su criterio no sustentan las observaciones. No están respondiendo verdaderamente al seguimiento y evaluación de cada uno de estos casos. Nosotros seguimos en ese proceso, estamos pidiendo que la fiscal general comparezca a la comisión y que nos aclare pormenorizadamente cuál ha sido el seguimiento en cada uno de los casos que se encuentran en el informe AMPETRA. De su lado, la asambleísta Encarnación Ducci, presidenta de la Comisión Ocasional, dijo que se prevé recibir más información del resto de instituciones que hasta la fecha no han cumplido con los informes AMPETRA. Y luego después ya vienen también las instituciones del Ejecutivo, los diferentes ministerios que tienen que ejecutar las políticas públicas y sobre todo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que quedaron pendientes algunos casos que tenían que resolver, casos que habían sido caducados en el ámbito administrativo. De otro lado, la Comisión Ocasional conoció oficialmente los argumentos de la resolución planteada por el asambleísta Franklin Samaniego sobre la reforma al libro primero del Código de la Niñez y Adolescencia. Que las obligaciones del Estado en relación con el impacto empresarial de los derechos del niño, ahí habíamos incluido
pero sin duda alguna ya luego del debate hemos incluido que esas se encuentran dentro de los espacios de la sociedad y no se ha planteado la incorporación. Comisión Ocasional de Niñez prevé contar con el informe para primer debate a finales de junio. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario para la Prevención de Drogas de la Asamblea Nacional rindió cuentas de su trabajo correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2018. Además, aprobaron la agenda para este año. La sesión del Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas retomó su trabajo con una breve exposición de las labores desempeñadas de enero a diciembre del 2018. Su titular, María Mercedes Cuesta, resaltó, por ejemplo, talleres, capacitaciones y visitas a los centros de tratamiento de adicciones. La importancia de los umbrales, de que hay umbrales para proteger a los consumidores. A mí me cambió totalmente el chip de cómo es el tema del tratamiento de las drogas y ver lo que vi ahí y lo contentos que están y cómo se sienten. Este grupo parlamentario, además, con miras a un plan de trabajo 2019, contará con aportes desde otros grupos parlamentarios para el abordaje de los temas, como es el caso del Grupo Parlamentario por el Deporte y de la Comisión Ocasional de Niñez. Toma mucho más importancia cuando vemos que cada vez hay más niños y jóvenes en los vicios, en el alcohol, en las drogas. Lo que se tiene que trabajar es obviamente en el tema de la prevención y a través de políticas públicas en el Código de la Niñez y Adolescencia que estamos reformando tendrá que ser pues más visibilizado. Entre las actividades que tratará el grupo parlamentario está el seguimiento a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas. En cambio, desde el Comité Interinstitucional encargado de esta temática, desarrollarán encuentros y talleres de capacitación sobre la prevención de drogas para la sociedad civil, estudiantes, instituciones y funcionarios públicos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de una pausa, enseguida más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Continuamos con la información. El directorio de la Cámara de Comercio de Quito mantuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. En este espacio se analizaron ejes como la agenda legislativa, reformas tributarias y laborales. En un primer encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional y el directorio de la Cámara de Comercio de Quito, se analizaron reformas a varios cuerpos legales vinculadas al sector productivo. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara, dijo que ahora el reto para el gobierno está en generar empleo y productividad, aspectos que deberán ser atendidos en la Ley de Fomento Productivo Parte 2. Vamos a tener que sentarnos, vamos a tener que conversar, vamos a tener que explicar en la Asamblea cuál es nuestra posición y por qué defendemos nuestra posición. Van a ser proyectos sensibles y yo creo que el proyecto más sensible dentro de estos dos, porque todos estamos de acuerdo en las reformas tributarias, yo creo que la mayoría del país lo va a estar. Y creo que la mayoría de los partidos políticos van a estar de acuerdo en que se necesitan reformas laborales. Ante estos primeros planteamientos, el presidente de la Asamblea, César Litardo, adelantó que se conformaría una mesa de trabajo para poder analizar los temas tributarios. En cuanto a las reformas laborales, también hay respuestas. Cuentan con la Asamblea Nacional para trabajar coordinadamente en acciones que puedan venir en beneficio del desarrollo del Ecuador. Desde el directorio de la Cámara de Comercio, Manuel Vivanco y César Robalino hicieron varios cuestionamientos relacionados a la seguridad social, incentivos tributarios y condiciones políticas confiables para emprender. La seguridad social se la mira siempre a futuro, por eso se hacen estudios actuariales. Eso es lo que sirve, lo que se ve, eso es lo que realmente refleja la situación de la seguridad social. Tema de reforma tributaria, que es urgente, reforma laboral. El país es caro. La mano de obra es caro y los empresarios privados no están muy estimulados. ¿Por qué? Porque no hay una política económica certera y sólida en el mediano y largo plazo. En este acercamiento con el sector privado también se analizó el Acuerdo Nacional Ecuador 2030, un espacio que además tendrá aportes desde el sector empresarial, comercial y económico. Mariela Logroño, TVL Noticias.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo una visita protocolaria con el embajador de China, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. Además, se reunió con el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, con quien dialogó sobre propuestas que potencien la seguridad nacional. César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, recibió en su despacho a Wang Yi, embajador de China en Ecuador, para compartir la importancia de potenciar las relaciones bilaterales. Así lo explica el presidente. Al señor embajador de la República Popular de China, con quien hemos hablado de varios aspectos de cooperación, tanto entre las dos instituciones. Él ha traído un saludo y felicitación por parte del homólogo nuestro en este país. Y asimismo hemos renovado la posibilidad de generar intercambios que ayuden en el desarrollo productivo del país. También el apoyo que podría darnos China en la posibilidad de hacer ya el Ecuador esa transición hacia el uso de energías renovables, sobre todo en el tema de vehículos eléctricos y algunas otras relaciones bilaterales más que vamos a emprender desde este momento. Además, se reunió con el ministro de Seguridad y Defensa, Osvaldo Jarrín, con quien dialogó sobre la importancia de generar y potenciar políticas que garanticen la seguridad del país. Se está planteando la posibilidad de que el Código de Seguridad propuesto recoja en él varias leyes en ese sentido. Este es un tema que va a tener un procesamiento un poco más largo, pero como prioridad, una ley que ya está en procesos de aprobación es la Ley de Seguridad Marítima, que me permitiría primero actualizar. Esta es una ley que tiene varios años, entiendo que aproximadamente desde el 79 aprobada, va a permitir aprovechar la posibilidad de, en su reestructuración, mejorar las condiciones para que el país defienda su espacio marítimo. Estos encuentros sirven para fortalecer las relaciones con las diferentes funciones del Estado y autoridades representantes de otras naciones en función de la Agenda Legislativa 2019-2021. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Bien, y con esto llegamos a la parte final de TVL Noticias de Emisión Dominical. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.